Buenas de nuevo, ¿qué tal? Ya ha pasado algún tiempo desde el último vídeo, pero aquí estoy otra vez. Hoy hablaremos de bases de datos, pero primeramente os quiero felicitar las Navidades, espero que esté yendo bien y también un feliz año nuevo que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Pues vamos allá. Bases de datos. Principalmente una base de datos se puede entender como un conjunto de información de datos que se almacena de una manera estructurada o no estructurada. Ahora después veremos diferentes casos. Y esta pues puede ser consultada para ser actualizada, administrada, eliminada, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ejemplos. A la hora de ir a una consulta a vuestro hospital, os van a pedir normalmente, ¿no?, una identificación, ¿vale? Entonces, esa persona que está ahí atendiendo, pues introduce vuestros datos en el ordenador y automáticamente al introducir los datos, devuelve diferente información, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestras consultas, vuestros registros médicos, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo funciona todo esto? Pues imaginar que esa persona que está allí introduciendo vuestros datos está usando una página web y esa página web está programada para que cuando esa persona le dé a buscar esos datos vuestros, automáticamente la web se conecta usando lo que se llaman consultas, ahora hablaremos de ello más adelante, a una base de datos que está por detrás y esta devuelve los datos, ¿de acuerdo? Toda esa información está almacenada. Que, por ejemplo, el doctor o doctora quiera añadir algún dato vuestro de vuestra visita, ¿no? De vuestra visita de ese día, pues él tendrá lo mismo, sea una página web, una aplicación, y añadirá los datos de este paciente hoy ha venido para X y le he recetado X medicación. Pues él tendrá otra opción que será añadir. Y automáticamente la web se conectará a la base de datos y añadirá esos datos, ¿de acuerdo? Es la manera de administrar. Obviamente sí es posible conectar directamente a la base de datos y actualizar los datos desde ahí, pero requiere algunos conceptos básicos de SQL, ¿vale? O de no SQL. Hablaremos de ello más adelante. Como siempre os digo, voy a hablar muy brevemente de SQL. El que quiera profundizar, hay miles de vídeos y tutoriales en YouTube muy bien explicados de cómo configurar, administrar, etcétera, lo que es una base de datos, ¿vale? Entonces vamos con el primer tipo de base de datos, las llamadas bases de datos relacionales. Y de este tipo normalmente veréis las llamadas SQL. Seguro que muchos ya lo habéis visto. Existe on-premise, existe en el cloud. Y pues es una forma muy firme de clasificar los datos, ¿vale? Esta clasificación va por tablas y estas tablas pues son tablas como un Excel de toda la vida con filas y columnas, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis un ejemplo de una tabla del tiempo y fijaros que la tabla se llama temperatura, tiempo y pues tenemos las columnas que serían cada día y luego las filas con la hora y la temperatura de ese día, ¿de acuerdo? Entonces eso nos ayuda, como veis, de una manera muy globalizada a clasificar nuestra información. Ya veis que es muy diferente en la no relacional, ¿vale? Una base de datos no relacional es muy diferente. Entonces, un segundo ejemplo. Fijaros en esta base de datos donde tenemos varias tablas y, por ejemplo, vemos diferentes flechas entre ellos, ¿no? Esto es simplemente las relaciones a través de llaves, ¿de acuerdo? Ya sean primarias o secundarias, como os decía. Y para que veáis un ejemplo muy fácil, fijaros en la primera tabla llamada productos y tiene una relación directa con la tabla que tiene debajo llamada inventario, ¿no? Entonces, si pensamos en la relación tiene sentido, porque si nosotros no tenemos X producto en nuestro inventario, necesitamos saberlo, ¿de acuerdo? Porque luego, pues ya sean los diferentes clientes en una página web, etcétera, tenemos que poder decir si tenemos disponibilidad de ese producto para venderlo, etcétera. Pues aquí hay diferentes relaciones que creo que dejan muy claro todo este tema de las relaciones dentro de una base de datos, ¿vale? Y ya para ir acabando os voy a enseñar dos queries, ¿de acuerdo? SQL muy sencillas. La primera es insert, es insertar, into dentro de la tabla, ¿qué tabla? Country, ¿de acuerdo? Así de fácil. Y lo que hacemos es, les decimos qué columnas se van a hacer afectadas y el valor de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos country name la primera y abajo ya le decimos que el valor va a ser Deutschland. Segundo, el nombre en inglés, Germany, y luego cuál es el country code, ¿no? Pues DEU para este caso. Y automáticamente esta información se añadiría. Un ejemplo clarísimo que os va a ayudar a entender este concepto. Cuando vosotros os registráis en una página web, ¿vale? Os pide nombre, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Y le dais a registrar. Cuando vosotros le estáis clicando en ese botón de registrar, imaginar que ya está programado este botón para que automáticamente ejecute este tipo de query insert y va a actualizar una base de datos, una tabla, con vuestra información de usuario, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa a la hora de consultar? Pues tenemos esta segunda query que es seleccionar los datos. Entonces, cuando nosotros volvamos a acceder a esa página web ya registrados
y queramos acceder, pondremos nuestro usuario y nuestra contraseña, y lo que va a hacer ese botón de acceder es ir a la base de datos y seleccionar el nombre y la contraseña que vosotros habéis añadido para ver si existe la base de datos. En caso que exista, pues va a devolver que ese usuario ya puede acceder y os dará vuestro perfil, ¿no?, de usuario para que veáis cómo funciona. Hay más queries, eliminar, actualizar, el que quiera profundizar, ya sabéis. Vamos ahora con el siguiente caso, las bases de datos no relacionales. En este caso, como su nombre indica, son para aquellos casos donde tenemos información que no está estructurada o menos estructurada y es muy difícil de clasificar, ¿de acuerdo?, la relación entre ellos. Entonces, esto permite mayor flexibilidad, ¿de acuerdo?, y adaptabilidad, porque no tenemos que estar dependiendo de, a la hora de introducir los datos, tiene que cumplir X clasificación, etcétera, no estructura, sino que nosotros volcamos los datos y obviamente esto es mucho más rápido. Casos, por ejemplo, donde se usa este tipo de base de datos, tenemos Facebook Messenger, él vuelca todos los chats, ¿de acuerdo?, de forma directa, y a la hora de buscar los datos, pues simplemente imaginar como un fichero Word donde aplicáis vuestro control F, buscar, y buscáis qué parte de la conversación queréis buscar, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más fácil a la hora de volcar los datos, pero sí, estos estarán menos estructurados. Entonces, es importante entender que dentro de las bases de datos no relacionales tenemos diferentes tipos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cuáles? El primer tipo de base de datos no relacional de la que os quiero hablar es la que, para mi punto de vista, es la más conocida y es la de llave-valor. Es muy usada para los juegos online y para dispositivos IoT y es simplemente, como el nombre indica, un valor que puede ser, por ejemplo, día de la semana, lunes, y la llave que sería día, ¿no? Día, lunes. Abajo otro valor que sea temperatura, 20, etcétera, ¿no? Es este tipo de secuencia y es muy usada hoy en día, la verdad. La siguiente sería el tipo de base de datos no relacional de documentos. Y en este caso, en vez de usar filas y columnas para almacenar e introducir datos, usamos documentos, ¿de acuerdo?, para almacenar esta información. Y a la hora de buscar, pues es una manera mucho más ágil porque podemos utilizar directamente lo que se llama valor de índice, ¿de acuerdo? La siguiente es la llamada grafos. Y en este caso es una base de datos orientada para relacionar elementos, ¿de acuerdo?, dentro de vuestra base de datos. Y el último tipo es el de tipo columnas. Y en este caso ya nos sirve para directamente hacer consultas sobre las columnas que queremos sacar información sin tener que tener tiempo en analizar filas, ¿no? Y esto pues lo que va a hacer es ahorrarnos un montón de consumo a nivel de memoria de datos que realmente al final no necesitamos y no son deseados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mejor? Pues como siempre os digo, es dependiendo del proyecto, dependiendo de las necesidades del cliente. Cada una, como veis, tiene diferente tipo de rendimiento, de escalabilidad, flexibilidad, complejidad a la hora de hacer el desarrollo. Pero esto pues os tenéis que basar vosotros en el feedback que os dé el cliente o el proyecto para vosotros pues dar vuestra recomendación basada en esto, ¿no? En Azure tenemos tantos bases de datos relacionales, nos da diferentes servicios, como veis aquí, y luego pues las no relacionales también tenemos disponibilidad de servicios en Azure para ese tipo de base de datos. Vamos a profundizar un poco sobre ellas, pero lo importante es que si os viene a cualquier tipo de proyecto, vosotros podáis decir, sí existe este tipo de base de datos que tienes on-premise, así que si quieres ir a la nube, que sepas que tenemos este servicio allá y podemos llegar a utilizarlo. Y vamos ahora a ver los ejemplos de bases de datos que tenemos en Azure. Empezamos con las relacionales. En este caso, primeramente vamos a ver SQL. Y de SQL tenemos tres tipos. Tenemos una solución IaaS, que es tener SQL corriendo dentro de una máquina virtual. Y este pues sería el más calcado a un servidor on-premise, ¿de acuerdo?, donde nosotros tenemos nuestro servidor y el software de SQL instalado. Pues tendríamos lo mismo, un servidor virtual en este caso y el software instalado dentro de Azure. Pues la verdad que para aquellos casos donde el cliente o el proyecto requiera tener prácticamente las mismas funcionalidades, es la opción más idónea, ¿no? También hay el requerimiento que en algunos casos SQL necesita interactuar con el sistema operativo. Pues esta es la opción que más asequible porque en otros casos, ahora veréis, esta opción ya no la tendríamos. Tener en cuenta que en este caso hablamos de IaaS y recordar que en este caso serían los responsables de backup, actualizaciones, operaciones, mantenimiento, sería vuestra responsabilidad. El segundo caso es SQL Managed Instance y esta solución ya es una solución PaaS porque el Managed Instance, que al final es un servidor que nos dan, está administrado por Microsoft. Ellos hacen los backups, actualizaciones, etc. Y nosotros pues podemos usarlo para configurar muchas de las características que tiene un SQL tradicional
También podemos usar las licencias, ahorrándonos diferentes costes. Y la desventaja es que en este caso tener en cuenta que el SQL no va a poder tener interacción con el sistema operativo, ¿vale? Entonces, si esto es una limitación, quizá tengáis que ir a la solución y es que comentamos previamente. Y la última opción ya es directamente la opción Pass Serverless, donde nosotros no tenemos ningún tipo de acceso a servidor, sino que directamente trabajamos con las bases de datos, ¿vale? Es muy orientado para nuevas aplicaciones, orientadas al cloud, aplicaciones modernas. No estamos realizando ningún tipo de migración, pues es la solución idónea. No nos preocupamos de backup, etcétera, como comentaba. Y la verdad que en temas de escalabilidad, compatibilidad con aplicaciones de hoy en día es la opción más idónea desde mi punto de vista. Por otro lado, tener en cuenta que Azure también nos proporciona herramientas para poder utilizar otro tipo de bases de datos relacionales, como son de código abierto MariaDB y PostgreSQL. Entonces, en caso que vosotros tengáis vuestras databases de código abierto on-premise, tener en cuenta que también hay la opción de mover estas cargas de trabajo hacia cloud, ¿vale? Hablaremos al final del vídeo muy brevemente sobre una herramienta llamada Data Factory, que ayuda mucho a la hora de hacer este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Seguimos ahora con las bases de datos no relacionales, también conocidas como NoSQL, y quiero enfocarme en el servicio llamado Cosmos DB, ¿vale? Esta es una opción que nos da Microsoft y puede ser distribuida globalmente en múltiples y múltiples regiones a la hora de replicar, por ejemplo, nuestras bases de datos, ¿no? Y la verdad que funciona muy bien para casos donde, por ejemplo, tengáis usuarios accediendo desde diferentes partes del mundo. Imaginar que tenéis usuarios en América, vuestra base de datos está en Alemania, sí que habría una distancia bastante grande, ¿no? Con lo cual, a la hora de hacer consultas con la base de datos, tendríamos algún tipo de latencia, ¿no? Pues podéis usar este servicio para tener una copia, ¿de acuerdo? Sincronizada, por ejemplo, en Estados Unidos, y de esta manera esos usuarios no tendrían que venir a Europa para hacer esas requests, esas peticiones. Pues imaginar que tenéis el mismo caso, pero en múltiples partes del mundo. Pues sería una solución muy recomendada en este caso, ¿no? Como veis en este grafo, a Cosmos DB podemos usar tanto las NoSQL de grafos, de columnas, de llave valor, documentos, etcétera, ¿no? Y luego pues tenemos diferentes tipos ya conocidos para este tipo de casos, como son MongoDB, Table API, Gremlin, etcétera, ¿vale? Y entre las características principales tenemos que es una opción mucho más ágil que las DBs relacionales. Seguidamente, como hemos comentado, soporta múltiples sistemas NoSQL. Su disponibilidad es del 99,9, ¿de acuerdo? Entonces, en casos donde tenemos un SLA muy crítico, es una opción muy válida. Tener en cuenta también que en términos de escalabilidad nos ofrece un alto rendimiento, Cosmos DB. Y finalmente, este tipo de servicio nos da la opción de Pay as you go, así que solo vais a pagar por lo que estáis utilizando, ¿de acuerdo? No por tener el servicio corriendo allí en stand-by, lo que sea, sino solo en el momento que vosotros lo estéis usando vais a ser facturados por eso. Con lo cual, eso al final puede ser un ahorro de costes también, a diferencia de otro tipo de bases de datos. Y para casos de uso, ¿cuándo usar Cosmos DB? Sobre todo basados en estos dos conceptos. Geográficamente disponible, porque tenemos usuarios o los accesos son desde múltiples y múltiples localidades, y el SLA tiene que ser bajísimo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que tenemos un 99,99 de disponibilidad, ¿vale? Entonces, para servicios de e-commerce, juegos IoT que sean críticos, que necesiten este tipo de funcionalidades, es la opción idónea, ¿vale? Y finalmente, el último tema que voy a pasar muy por encima porque es muy extenso. Voy a hacer un vídeo extra en algún momento, pero requiere mucha explicación. Es una herramienta que yo la amo porque me ha solucionado y me ha facilitado muchas migraciones, y es Data Factory. Data Factory es una herramienta que se le llama como ETL o ELT, eso lo vais a ver mucho en el mundo de informática. ETL es Export, Transform and Load, que sería exportar información, transformarla y cargarla, y la otra opción es exportarla, cargarla y transformarla, ¿vale? Son diferentes maneras de manejar data, de manejar información. Podéis buscar más información sobre ello, hablaremos más adelante, pero tener en cuenta que esta opción, Data Factory, lo que nos permite hacer es, si vosotros tenéis vuestra base de datos on-premise, podéis configurar Data Factory para que se esté sincronizando al cloud, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve eso? Imaginar que vosotros tenéis una base de datos crítica on-premise, ¿vale? Que cada momento están sincronizándose datos, ¿no? Se está actualizando con transacciones,
nuevos registros, nuevas queries, etc. Y queréis iros al cloud, ¿vale? Pues vosotros no podéis hacer un corte on-premise y decir, vale, la apago y ya la enciendo ahí, porque vais a perder un tiempo, ¿no? Pues lo que podéis usar es Data Factory para tener la base de datos sincronizada y en un momento dado, cuando ya veáis que todo está sincronizado, al momento, decir, vale, ahora corto aquí y las conexiones ya me van a ir, por ejemplo, directamente al cloud. Con lo cual no perderíais información. Otro caso sería backups, ¿no? Tenéis vuestra base de datos on-premise en un servidor y queréis tener backups en Azure, ¿no? Pues vosotros configuráis Data Factory para que con una programación, X días a la semana, X momentos del día, se sincronice la información. Se sincronice en Azure y hacéis vuestro backup. Y no hay problema. Obviamente tener en cuenta temas de rendimiento, etcétera, porque toda esta carga también tendrá una afectación en el performance, ¿no? de la máquina en sí, del SQL on-premise. Y bueno, tener en cuenta que Data Factory no es solo SQL, no es SQL, tener en cuenta que también podéis trabajar con bases de datos no relacionales, no solo relacionales, sino que tenéis diferentes opciones para cargar Big Data, diferentes sources de información para iros al cloud, ¿vale? Para transformar la información. Entonces, como os digo, lo haremos mucho más adelante porque como veis es complejo, pero tener en cuenta a la hora de migraciones o que algún usuario os diga o proyecto cliente cómo podríamos ir al cloud, decir, oye, mira, hay una opción que se llama Data Factory que podemos estudiar, valorar, testear, ¿vale? Que tengáis muy buen 2023 y nos vamos viendo por aquí. Un abrazo.